Todo comienza con John Rambo llegando a una casa cerca de un lago. Se acerca a una mujer y a sus hijos para preguntarles si allí vive Delmar Barry. La señora confirma que sí, pero que él no está en casa. Mientras tanto, le dice a su hijo que entre. Rambo se presenta mencionando que Barry es su amigo y que le dio la dirección de su casa. Acto seguido muestra una nota con la letra de Barry, la cual la mujer confirma. Rambo le menciona que fueron compañeros en Vietnam y le muestra una foto del batallón. Sin embargo, la señora pronto le informa que Barry falleció el año pasado debido a una enfermedad terminal adquirida por las armas químicas del conflicto. Rambo se decepciona y expresa sus condolencias, entregándole la foto de Barry a la señora antes de irse. Luego, Rambo llega a la ciudad de Hope, donde el comisario Will sale de la comisaría y saluda a la gente del pueblo antes de subirse al coche para patrullar. Encuentra a Rambo, a quien reconoce como un vagabundo, y le pregunta si está visitando a alguien en la ciudad. Rambo responde que solo está de paso. Entonces el comisario le ofrece llevarlo. En el camino le pregunta a Rambo hacia dónde se dirige, y él responde que a Portland, confundiendo al comisario ya que Portland está al sur y Rambo dijo que iba al norte. Sin embargo, Rambo cambia de tema y pregunta por un lugar para comer. El comisario le indica un restaurante a 50 kilómetros de distancia, y Rambo le pregunta si hay alguna razón por la que no pueda comer allí, a lo que el oficial responde que sí, él mismo. Rambo cuestiona la hostilidad del comisario, quien explica que no quieren vagabundos en la ciudad porque podrían causar problemas. Luego le dice a Rambo que no le gustaría quedarse en un pueblo aburrido y tranquilo, ya que le pagan por mantenerlo así. Cuando llegan a un puente, Rambo decide regresar, lo que enfurece al comisario. Intenta detenerlo, pero al no poder hacerlo, opta por arrestarlo, amenazándolo con su arma. Rambo cede y cuando Will lo revisa, encuentra un cuchillo de combate, a lo que Rambo responde que lo lleva consigo para cazar. Entonces lo llevan bajo custodia y al llegar, el resto de la policía lo trata de la misma manera. Will afirma que Rambo es solo otro vagabundo que intenta ser astuto. Lo dejan en la recepción, donde el oficial encargado solicita los detalles. Will menciona que los cargos son resistencia al arresto y posesión de un arma blanca oculta. Se sorprende al ver el cuchillo de combate, comentando que probablemente cace elefantes con eso, ya que la hoja no es normal. Después de esto, Will se retira, pidiendo que lo encierren y que le den un baño a Rambo, ya que dice que huele como un animal. Luego, lo llevan a su celda, pero antes de eso le quitan sus pertenencias para guardarlas. Le preguntan su nombre, pero Rambo no responde, ya que queda en estado de shock al ver los barrotes, recordando sus noches como prisionero en Vietnam, donde sus enemigos le arrojaban tierra y lodo desde arriba. En realidad, eso es mucho más brutal de lo que se puede imaginar. Entonces recobra la conciencia y escucha al encargado, un hombre de unos 50 años, preguntándole su nombre. Cuando otro oficial intenta quitarle su collar, Rambo reacciona y le sujeta la mano. El encargado saca la macana y le advierte que lo suelte o habrá problemas, generando un tenso momento que Rambo decide terminar soltando al oficial. Le quitan la cadena y el encargado nota que Rambo es un ex soldado de Vietnam, pero lo trata con desprecio. Cuando Will regresa, le dice que cumplirá con lo que se le ordena, incluyendo varias semanas de arresto y una multa que probablemente no pueda pagar. Le informa que verá al juez en 10 días y debe estar presentable. Les ordena a sus compañeros que limpien a Rambo, quien es llevado a su celda donde le piden que se quite la remera. Uno de los oficiales jóvenes se impresiona por las cicatrices de Rambo, preguntándose cómo las obtuvo. Los oficiales mayores no le dan importancia y le ordenan a Rambo que se voltee. Luego lo golpean con la macana por la espalda. Después lo llevan al baño, donde lo bañan con una manguera a presión, riéndose de la situación y bromeando sobre la barra detrás de las orejas. Lo llevan a otro lugar para hacerle preguntas, pidiéndole que se apure ya que es casi la hora del café. Rambo no se apura, entonces los oficiales lo sujetan violentamente por el cuello con la macana. Esto desencadena en Rambo otro recuerdo horrible de ser torturado en Vietnam. Sacan el jabón y la navaja para afeitarlo, pero cuando Rambo ve la navaja, activa otro de sus recuerdos, recordando a un soldado enemigo mostrándole el cuchillo con el que lo cortaría. El oficial pide calma, pero cuando se acerca, Rambo recuerda el momento en que le hicieron la cicatriz en el pecho, alterándose mucho y tratando de liberarse de los policías, a quienes comienza a golpear, incluso al encargado del área contable que solo pasaba por allí para saludar. Will ingresa con su arma, pero Rambo lo desarma fácilmente. Luego sale por las escaleras y en ese momento alguien abre la puerta al escuchar los ruidos, así que Rambo lo arroja por la ventana cercana. La comisaría es de un solo piso. Las celdas que vimos están en un piso subterráneo. Rambo golpea a los oficiales y escapa de la comisaría sin que puedan detenerlo. Entonces se incorpora a la autopista y, como si estuviera en GTA, derriba a un motociclista y huye con su vehículo. Uno de los oficiales saca un rifle, pero Will desvía el disparo hacia arriba, reprendiendo a su imprudente colega y recordándole que no pueden disparar así dado que hay civiles en medio, asegurando que lo perseguirá en coche. Rambo intenta escapar por las aceras, pasa junto a una gasolinera y utiliza una pequeña rampa cerca de las vías del tren, pero Will es hábil conduciendo y le sigue de cerca. Llegan a la carretera y, con la intención de tomar distancia, Rambo toma un desvío por un camino de tierra, pero el oficial lo sigue sin importarle. Ambos se adentran en el bosque, donde Rambo tiene ventaja. Los árboles obstaculizan el paso del auto de
Will, quien debe frenar y ve cómo Rambo avanza por el campo. Sin embargo, Will logra alcanzarlo nuevamente y solicita refuerzos, indicando que están cerca de una granja y que Rambo se dirige hacia la quebrada. La persecución continúa y Rambo logra deshacerse de Will cuando su auto vuelca al pasar por un estrecho camino cerca de un pequeño lago lleno de rocas. Rambo se detiene brevemente, preocupado por si el oficial necesita ayuda, pero continúa su camino al verlo salir del vehículo. Will lo sigue con determinación, mientras Rambo intenta subir una pendiente muy empinada y resbala. Para no perder tiempo, abandona la moto y corre a pie. Rambo avanza rápidamente, dejando atrás a Will, quien no puede seguirle el ritmo a pie, pero le grita que no importa cuánto corra, no podrá escapar. Rambo llega a un lugar cubierto donde encuentra algo útil, un viejo cuchillo de caza. Lo toma y también agarra unos cables de un vehículo destrozado, comenzando a cortar una manta que encontró cerca. Por su parte, los policías llegan y el comisario Will les indica que Rambo se encuentra en las colinas. Ordena traer perros de rastreo y caza, además de un helicóptero, ya que pronostica que pronto lloverá. Mientras tanto, Rambo termina lo que estaba haciendo, creando un atuendo improvisado antes de comenzar a escalar cerca de una gran cascada. Mientras los oficiales avanzan con los perros, el comisario considera qué hacer cuando atrapen a Rambo. Por otro lado, Rambo, con su atuendo camuflado, se detiene para prepararse entre los árboles esperando a sus perseguidores. Los policías pasan por el mismo lugar donde estuvo Rambo, con los perros más enérgicos que nunca. Se preguntan si el sujeto representa un peligro público, pero Will niega, diciendo que es más tonto que peligroso. Mientras tanto, Rambo continúa escalando la colina, superando a los policías. Se quejan de las dificultades mientras Rambo avanza entre los árboles hasta llegar a un precipicio que da al río. Decide buscar otra ruta, pero escucha el sonido de los perros y los ve junto a los policías. Afortunadamente están lejos y aún no lo han visto, así que regresa al precipicio. Busca la forma menos peligrosa de saltar y ve un árbol. Dice, "De aquí soy", y se prepara para saltar. Sin embargo, llegan el helicóptero, los perros y los policías, quienes afirman tenerlo atrapado en el risco. Para empeorar las cosas, uno de los oficiales está armado con un rifle, aunque no hay que preocuparse porque Rambo lleva un costal de papas como traje y un cable como cinturón, por lo que debería poder escapar fácilmente. Mientras Rambo desciende por las paredes del risco, los policías en el helicóptero lo avistan y se acercan para capturarlo. Sin embargo, el hombre armado con el rifle en la aeronave comienza a disparar, ignorando las advertencias de su compañero de que deben localizar a Rambo y permitir que los demás lo capturen. El tirador amenaza al piloto, quien decide acatar sin más protestas y manejar la nave. Por otro lado, Rambo logra evitar varios disparos por pura suerte. Mientras tanto, Will y los demás policías escuchan los disparos y se comunican con el helicóptero para obtener información. Sin embargo, el tirador del rifle no responde y continúa disparando. Ante esta situación, Rambo, anticipando que las cosas pueden empeorar, decide saltar al árbol que había visto anteriormente, notando que ya no está tan lejos. Aterriza bruscamente y se lastima, pero logra caer vivo al suelo. Entonces, el policía armado localiza a Rambo, quien se esconde detrás del árbol. El hombre le pide al piloto que busque un ángulo para disparar. Rambo logra esquivar los disparos mientras Will se comunica por radio para averiguar qué está sucediendo. Mientras tanto, Rambo agarra una roca y la arroja hacia el parabrisas del helicóptero, haciendo que el conductor se sobresalte y mueva la nave de manera brusca, lo que provoca que el hombre armado pierda el equilibrio y caiga de la nave. El helicóptero se retira y Rambo baja para buscar el rifle, mientras observa cómo su atacante cae herido al chocar con las rocas. Sin embargo, esto no le impide a Rambo quitarle su abrigo, ya que sabe que no lo necesitará más. Los otros policías llegan al risco y notan algo en el suelo. Will pide los binoculares y se da cuenta de que se trata de su compañero herido. Mientras tanto, Rambo se detiene para tratar sus heridas, utilizando una aguja que encontró dentro del cuchillo de caza para coser la herida que se hizo al caer. Los policías se preguntan cómo su compañero pudo caer del helicóptero. Rambo aparece y niega ser responsable de la caída de su aliado, pero les dice que no quiere más heridos. Los policías le ordenan que se quede quieto y lo arrestarán, pero Rambo afirma que no hizo nada y comienza a retroceder mientras los policías empiezan a dispararle con sus rifles, hiriéndolo. Después de confirmar el impacto, Will y sus hombres deciden bajar a buscar a Rambo, seguros de que no puede estar muy lejos, especialmente con una herida de bala. Will llama a otro compañero para preguntar cuándo llegará el helicóptero de combate, pero el oficial responde que no vendrá debido al mal clima. Will, indiferente al clima, menciona que uno de sus aliados perdió la vida y quiere el helicóptero allí. En medio de la situación, Will descubre que Rambo fue un soldado de Vietnam y recibió la medalla de honor del Congreso, siendo un héroe militar. Entonces, el más joven allí menciona que sabía que ese sujeto tenía algo especial. Mientras Will está en shock por esto, el individuo del otro lado del teléfono le pregunta qué es lo que desea hacer y si aún quiere el helicóptero. Will toma aire y responde afirmativamente, pidiendo que lo traigan de inmediato. En medio de la conversación, el joven afirma que Rambo es boina verde y un héroe, algo que considera fabuloso, pero sus compañeros lo mandan a callar. Will, por su parte, recalca que Rambo sigue siendo un hombre, además de estar herido, y que atraparlo no será difícil. Sin embargo, su compañero le advierte sobre la dureza de los
los boinas verdes, sugiriendo que lo mejor es retirarse y dejar que las autoridades estatales se ocupen de Rambo. Enfadado, Will sujeta al joven y lo acerca al cuerpo sin vida del hombre que cayó del helicóptero. Le recuerda que ambos eran amigos desde antes de que al joven le gustara la Choco Milk y promete atrapar a Rambo como mínimo acto de lealtad hacia su amigo caído. Añade que le pondrá una medalla de honor en el trasero a Rambo y le indica al joven que puede irse si quiere, ya que de todas formas encontrarán al fugitivo. Mientras tanto, Rambo comienza a afilar unas ramas para improvisar armas de guerrilla. Por otro lado, los oficiales continúan avanzando por el bosque con los perros que buscan el rastro de Rambo. Uno de los oficiales sugiere salir del bosque debido al oscurecimiento, lo que provoca burlas por temerle al coco. Se desata una discusión entre los dos oficiales, que es interrumpida por Will, quien les recuerda su objetivo y a quién están persiguiendo. Pronto escuchan truenos y se dan cuenta de que Rambo está cerca cuando los perros comienzan a ladrar frenéticamente. Los policías sueltan a los perros para atrapar a Rambo, pero son recibidos con disparos. Uno de los oficiales resulta herido y cae al suelo, mientras los demás se preparan para defenderse. Disparan al aire con sus metralletas, pero Will logra detener el tiroteo pidiendo un alto al fuego repetidamente. El cazador del bosque, un anciano que conoce la zona, afirma haber sido herido por Rambo y lo maldice. Todos se asustan al creer que Rambo tiene un arma, pero se dan cuenta de que la figura que vieron era en realidad un espantapájaros, iluminado por un relámpago. Sin embargo, Will señala que el espantapájaros no disparó al anciano, por lo que deben mantenerse alerta, ya que Rambo está cerca. Mientras tanto, el anciano envía a otro de sus perros para atrapar a su ahora enemigo personal, pero su rostro de felicidad se convierte en tristeza al escuchar los quejidos del animal herido. En ese momento, Will, manteniendo la cabeza baja por precaución, se arrastra por las hojas y el pasto para hablar con sus compañeros. De esta manera se acercan a su compañero herido en el pie y se disponen a usar el cinturón del individuo para hacer un torniquete. Will pregunta por el botiquín y le informan que está en el auto, por lo que deciden ir a buscarlo. Will, evidentemente molesto, maldice el hecho de que Rambo tenga un arma y se pregunta de dónde la sacó. Sus compañeros sugieren que probablemente sea la del compañero fallecido, pero Will opina que seguramente ya se quedó sin balas. Es entonces cuando pregunta cómo lo saben y le informan que su perro no perdió la vida por un disparo. Después de hacerle un torniquete al compañero herido, le dan instrucciones para tratarlo mientras continúan buscando a Rambo. Will declara que están detrás del boina verde y que formarán una línea para evitar que escape. Si lo hace, tendrán que pasar por ellos por la fuerza. Mientras Will se aleja, sus compañeros cargan sus armas y afirman que es hora de la cacería. Sin embargo, el más joven menciona que es todo lo contrario. Rambo los está cazando a ellos. El grupo avanza en formación por el bosque y se detienen al escuchar un relámpago, pero continúan su camino. Uno de ellos comenta que odia eso. Uno de ellos pasa por donde no debe y es capturado por Rambo, quien lo somete rápidamente y le clava una rama puntiaguda en el muslo. Los gritos del oficial alertan a los demás y Will ordena acercarse para averiguar la situación. Otro oficial ve a Rambo y dispara, pero Rambo esquiva la bala que termina incrustándose en el cuerpo de su compañero. Mientras tanto, otro cae en una trampa de Rambo y pide ayuda. Will acude a socorrerlo y sin darse cuenta, su ayudante cae en otra trampa. Will libera a su amigo de la trampa, pero las heridas son graves y el dolor es insoportable. Luego Will se da cuenta de que su ayudante está desaparecido. Lo busca y lo encuentra capturado con una soga al cuello y atado a un poste, herido y sin poder hablar. Will intenta ayudarlo, pero Rambo aparece y lo domina con un cuchillo en el cuello. Es entonces cuando Rambo le advierte que pudo haberlos eliminado a todos, incluso a él, refiriéndose a Will, y agrega que en el pueblo Will es la ley, pero en el bosque la ley se llama Rambo. Bueno, quizás no dice exactamente eso, pero es como si lo dijera. Rambo pide que lo dejen en paz, advirtiendo que si no lo hacen, provocará un conflicto del que nadie saldrá bien parado. Luego solicita ser liberado y tras quitarle el cuchillo de la garganta a Will, lo suelta y se marcha. Will queda en estado de shock y cae lentamente al suelo mientras intenta recuperar la compostura. Posteriormente, un helicóptero llega al bosque y aterriza en una zona adecuada, donde hay mucha gente a una distancia segura. Se trata del equipo médico de emergencia que rescata y traslada a los heridos en camillas, mientras fotógrafos y miembros de los medios cubren el suceso. Mientras tanto, otro coche de policía llega al lugar y otro oficial baja y pregunta por sus compañeros. Se entera de que están heridos pero vivos. Los periodistas intentan hacerle preguntas, pero el oficial está ocupado. Encuentra a Will recibiendo atención en un campamento cercano y le informa que los medios están divulgando rápidamente lo sucedido, lo cual parece molestar a Will. El oficial le sugiere que sus heridas hablan por sí solas y que debería rendirse, dejando el caso en manos de la policía estatal, ya que ahora es su problema. Cuando Will escucha esto, le responde que no le venga con asuntos de jurisdicción, y en medio de esta discusión, el médico pregunta si debe salir, a lo que ambos le indican que no hace falta y que termine su labor. Posteriormente, los medios cubren el suceso, informando que John Rambo se esconde entre las montañas, los árboles y la neblina. Se revela que la Guardia Estatal y la Guardia Nacional han comenzado a tomar medidas para capturarlo.
hacerlo. Mientras tanto, Will camina por el lugar y menciona que sigue siendo un misterio cómo el boina verde pudo hacerse con las armas de los policías que los perseguían, algo difícil de creer considerando que eran muchos más y contaban con perros de caza. Luego, afirma que Rambo eliminó a un agente y dejó gravemente heridos a otros 6, quienes sobrevivieron gracias a su entrenamiento policial, aunque esta afirmación es falsa, pero ellos no lo saben. En el campamento cerca de la montaña, uno de los compañeros de Will se acerca a él y menciona que deben hablar sobre algo que no le gustará, pero sugiere que podría ser en otro momento. Sin embargo, Will le pide que se lo diga de una vez. Aunque el compañero duda un poco, finalmente lo revela. Descubrió que fueron algo duros con Rambo antes del suceso. Will gruñe en respuesta, afirmando que eso ya no importa en absoluto. No obstante, el policía estatal comenta que fueron unos idiotas de todos modos. Will explica que cuando uno de los suyos se excede con un prisionero, se lo hacen saber y promete ocuparse de la gente responsable. Finalmente admite que sus reclutas cometieron un error. Luego se lava la cara, maldice a Rambo y se pregunta quién creó a semejante máquina de eliminar gente, afirmando que lo encontrará. Es entonces cuando aparece alguien y afirma ser el creador de Rambo. Naturalmente le preguntan quién es, a lo que el hombre responde que es Sam Troutman, presentándose como coronel. Sin embargo, Will le pide que hable rápido, ya que están ocupados expresando esta solicitud con otras palabras, pero con igual firmeza. Troutman menciona que viene por su muchacho, comentario que los policías no comprenden del todo, así que el coronel explica que fue él quien reclutó y entrenó a Rambo. Agrega que también fue su comandante en Vietnam, por lo que ahora le pertenece. Will se acerca al coronel y le pregunta por qué el Pentágono enviaría a alguien de tan alto rango por esta situación. Troutman responde que el ejército consideró que podría ser útil en la búsqueda y captura de Rambo. Sin embargo, Will no comprende qué tipo de ayuda podría ofrecerles un militar, ya que Rambo ahora es un civil y por lo tanto es su problema que deben resolver. Troutman explica que no lo entienden. Él no vino a salvar a Rambo de ellos, sino a salvarlos a ellos de él. Esta declaración provoca una sonrisa burlona en Will, aunque en el fondo sabe que el hombre tiene razón. Agradece la preocupación de Troutman, pero le indica que lo dejarán hacer las cosas a su manera y que intentará ser cuidadoso. Es entonces cuando Troutman menciona que le parece sorprendente que Rambo haya dejado vivos a los compañeros de Will, sugiriendo que realmente cometió un error al enfrentarse a él y que tiene suerte de seguir con vida. Naturalmente, esto enfurece a Will, quien le pregunta si quiere saber qué hizo Rambo y por qué están tratando de capturarlo. Sin embargo, Troutman ignora la pregunta y afirma que Will no quiere aceptar que está enfrentándose a un individuo que es un experto en la guerra de guerrillas. A continuación describe a Rambo, destacando que domina el arte de los combates cuerpo a cuerpo, así como el uso de armas, cuchillos y trampas. Agrega que Rambo es capaz de ignorar el dolor, adaptarse al clima, sobrevivir en la naturaleza y comer cosas que harían vomitar a una cabra. Asimismo, señala que el único objetivo de Rambo en Vietnam era eliminar al enemigo, sin más, y que en eso era el mejor. Todas estas revelaciones inquietan a Will, quien comienza a preocuparse por lo que está por venir. Mientras tanto, en el bosque, Rambo se encarama a un árbol con una lanza con filo de metal y caza a un jabalí para luego llevarse uno de sus brazos para cenar esa noche. Una vez en la entrada de su refugio, coloca un dispositivo para ser alertado si algún intruso se acerca y luego se retira a su cueva. Por otro lado, Will reconoce que Troutman logró intimidarlos a todos y le pregunta qué tiene en mente para atrapar a Rambo. En respuesta, Troutman solicita ser liberado, al menos por el momento, argumentando que si calman la situación, también lo calmarán a él. Pide espacio para retirarse y sugiere emitir una orden de búsqueda nacional, confiado en que lo capturarán en un par de semanas. Will, sin embargo, insiste en que solo está haciendo su trabajo y no está dispuesto a dejarlo en libertad para esperar que lo atrapen. En este punto, Troutman le advierte que sus soldados están entrenados para sobrevivir a cualquier situación y le cuestiona si realmente desea iniciar una batalla que no podrá ganar. Sin embargo, Will se mantiene escéptico, argumentando que 200 oficiales podrán sin duda hacer frente a un solo individuo. No obstante, el coronel Troutman le aconseja que si va a llevar a tantos a la montaña, sería prudente que estén preparados para 200 tumbas. Después de esto, Troutman se retira, lo que lleva a Will a cuestionar el propósito de su visita, sugiriendo que tal vez solo quiere cubrirse en caso de que la situación se salga de control. Sin embargo, le dice que si realmente quiere encontrar a Rambo, solo tiene que seguirlo, y el coronel accede. Mientras tanto, en su cueva, Rambo enciende un fuego y cocina el jabalí que cazó. Cuando la carne está lista, corta un trozo y comienza a comer. En ese momento escucha la transmisión por el radio que le quitó a los policías, donde una voz le insta a responder, asegurando que saben que está allí. Rambo decide ignorar la comunicación y continúa disfrutando de su comida. La voz en el radio le advierte que está rodeado y que no podrá escapar fácilmente, ya que todos los accesos están bloqueados. Le ofrece un trato justo si se entrega, pero Rambo sigue concentrado en su comida asada. Después, Will solicita la ayuda de Troutman para persuadir a Rambo de resolver la situación pacíficamente, mientras también intentan rastrear la fuente de la señal de radio. Para sorpresa de Rambo, Troutman utiliza el distintivo de llamada del ejército. El coronel
coronel enumera los nombres de sus compañeros soldados para confirmar su identidad, a lo que Rambo responde, informando que todos excepto él están sin vida. Trautman lamenta escuchar eso y trata de convencer a Rambo de que se entregue. Sin embargo, Rambo afirma que eso es imposible, culpando a Will por haber iniciado todo al derramar la primera sangre. A partir de entonces, Rambo no responde al coronel, pero Will logra señalar la ubicación de su escondite. Por la mañana, la policía se adentra en las montañas, pero Rambo los elude hábilmente. Rambo se topa accidentalmente con un joven cazador y casi lo hiere, pero se da cuenta de que el chico es inofensivo y lo deja ir. Los demás cazadores rápidamente localizan al fugitivo y disparan al aire, alertando a la policía. Rambo descubre una mina abandonada y la entrada está rodeada de policías que abren fuego contra él. Sin embargo, no esperan que el fugitivo responda con una ráfaga de ametralladora. El teniente le da a Rambo 3 segundos antes de disparar a la mina con un lanzacohetes. Rambo no obedece y los soldados cumplen su amenaza. Una poderosa explosión provoca el colapso de la entrada de la mina, pero Rambo logra deslizarse más adentro, evitando la muerte en medio del caos causado por el colapso de la entrada de la mina. Los soldados jubilosos toman fotografías, celebrando su victoria. Sin embargo, Will, que acaba de llegar, está furioso porque su orden de no disparar ha sido ignorada una vez más. Ahora tendrán que encontrar un cadáver para cerrar el caso. Trautman también está presente y sus comentarios nuevamente hieren el frágil ego de Will. Sin esperar a la excavadora, Will, cansado, regresa a la estación. Mientras tanto, Rambo encuentra barriles de combustible viejos en la oscuridad total y enciende una antorcha improvisada. Avanza hacia la mina, pero tropieza y termina sumergido en el agua. Quizás el arroyo conduzca a una salida, pero de repente es atacado por una manada de ratas. Después de defenderse de ellas, observa el humo de la antorcha y se da cuenta de que el aire que fluye lo lleva a la superficie. En ese momento, Will encuentra a Trautman en un bar local. Después de disculparse, Will pregunta qué habría hecho el coronel en su lugar. Will confiesa que quería matar a Rambo con sus propias manos, pero se contuvo. El coronel responde que no sabe qué habría hecho, ya que él y Rambo no se han visto desde hace mucho tiempo. Ambos hombres asumen que Rambo no sobrevivió. Mientras tanto, Rambo divisa un convoy de camiones militares en la carretera, salta al techo de uno de ellos y se dirige a la cabina, amenazando al conductor con un cuchillo. El hombre revela que el camión está cargado con ametralladoras pesadas M60 y municiones. Rambo expulsa al conductor del vehículo, quien rápidamente informa del incidente a la policía. Will se enfurece al enterarse de que Rambo sigue con vida. Mientras Rambo conduce el camión, un coche de policía comienza a perseguirlo. Los agentes disparan pero no logran alcanzar al conductor. Rambo logra sacarlos de la carretera, haciendo que el coche choque contra un vehículo estacionado al lado del camino. Después Rambo atraviesa un obstáculo en la carretera y regresa a Hope, chocando contra una gasolinera. La gasolina brota en todas direcciones y Rambo provoca una gran explosión, bloqueando la carretera a sus perseguidores. Armado con una ametralladora pesada, se dirige hacia la ciudad. Will declara el estado de emergencia y ordena a los lugareños que se refugien en sus casas. Mientras tanto, el coronel visita a Will en la estación y revela que Rambo efectivamente robó un camión del ejército y provocó la explosión de una gasolinera al otro lado de la ciudad. Will vuelve a perder los estribos y acusa a Trautman de saber que Rambo sobrevivió. Armado, Will le ordena al coronel que se vaya, reconociendo que siempre ha estado del lado de su exsoldado, no de la policía. El coronel, de pocas palabras, advierte una vez más a Will que morirá si persiste. Propone actuar como mediador, ya que es el único en quien Rambo aún confía. Sin embargo, el confiado Will preferiría morir antes que ceder su posición de autoridad en la ciudad a otra persona. Mientras tanto, Rambo se esconde mientras los bomberos y la policía intentan sofocar el furioso incendio. Will revisa el ático de la comisaría sospechando que Rambo quiere vengarse de él personalmente. Will llega al techo y escucha a Rambo disparar a los transformadores eléctricos, dejando a oscuras bloque tras bloque. Dispara a escaparates para distraer a la policía y luego se dirige a la armería, prendiendo fuego a la pólvora y las municiones. Numerosas explosiones y disparos llenan el aire, causando pánico a Will. Desde su escondite, Will lo observa mientras Rambo desata una tormenta de balas, cubriendo la estación. Trautman convence a Rambo de que no tiene ninguna posibilidad contra todo el ejército de Estados Unidos, que seguramente llegará si Rambo dispara a jóvenes policías simplemente haciendo su trabajo. Finalmente, Rambo rompe su silencio y revela su angustia. Se siente rechazado por la sociedad después de haber servido a su país en Vietnam. Consumido por la desesperanza y la angustia, llora desconsoladamente mientras recuerda a sus camaradas caídos. Trautman abraza a Rambo, brindándole un momento de seguridad. Acompañado por el coronel, Rambo se entrega a la policía, poniendo fin al conflicto, terminando así con la primera película.